Cuéntanos, Natacha, ¿te gusta el café? ¿Te gusta el té? ¿Cómo es tu rutina diaria con estos bebestibles? Todas las mañanas me tomo un café en la mañana, tomo desayuno, no parto el día sin mi desayuno. Un café con un sándwich, un café instantáneo porque no tengo paciencia para esperar que se haga un café de grano, pero lo disfruto cuando está, pero no tengo ni una paciencia. Después al mediodía generalmente tomo agua de hierbas cuando hace frío, si no tomo agua fría. Y en las tardes me tomo un té o un café si es que estoy con mucho trabajo, pero no tomo mucho café en la tarde porque si no, no puedo dormir. Tú creaste una plataforma que adapta contenido audiovisual para personas con discapacidad auditiva. Creaste el primer videolibro infantil en lengua de señas en Chile. ¿Cómo es que nació esta idea? Que nació de varias formas, no hay como una única cosa. Siempre me gustó escribir, siempre me gustó el cine, siempre me gustó todo eso, pero en mi vida me dediqué a hacer periodismo corporativo. Siempre trabajé en instituciones para el Estado y me gustaba hacerlo porque necesito sentir que lo que yo estoy haciendo a alguien le sirve. Hacíamos muchos videos interactivos, animaciones, campañas de difusión para la gente, pensando siempre en eso. Pero en paralelo me empecé a sentir un poco agotada, sentía que había una parte de mí que no había trabajado, bueno, porque además tuve hijos, la maternidad y todo eso, y que era la escritura y que era lo audiovisual. Y empecé, se me ocurrió un proyecto para hacer unos monitos, una serie de televisión animada. Y estaba en eso, trabajando eso, me gané los proyectos para el Fondo Audiovisual, para el Fondo del Libro, cuando hubo cambio de gobierno y me despidieron a los 3 días. Y entonces dije, yo no quiero volver a pasar por esto. Y cuando tenía lista mi película, se me ocurrió que como una película con muy poco diálogo, podía ser una película accesible para niños y niñas sordas. Entonces fui al colegio, al CECASOF, al Centro de Estudios CECASOF en Valparaíso, que es el Centro de Estudio para Niños Sordos. Ellos lo primero que me dijeron fue que bueno que venga a hablar con nosotros porque la gente llega y se pone a hacer interpretaciones o adaptaciones sin saber lo que realmente necesitamos o lo que necesitan los niños. Y yo tenía uno de los libros que había escrito, está Mila y la Flor, y financié yo todo lo que podía, lo que había que financiar. Y ahí hicimos el primer videolibro en lengua de señas chilena, Mila y la Flor, un libro que cuenta con narración en lengua de señas chilena, pero a gran formato, ocupando 1/3 de la pantalla y de una manera muy lúdica, como un cuentacuentos. Y bueno, ahí hicimos ese videolibro en lengua de señas, lo presentamos en el colegio, fue un éxito, los niños les encantó, nos agradecieron. Y en paralelo seguí con la adaptación de mi película y ahí me encontré con lo que era la audiodescripción para personas ciegas, que yo no lo conocía. Y me encantó, aluciné. Ahí fue como empecé con esta cosa y bueno, dije, esto tiene que tener ya un nombre, porque ya en paralelo había generado recursos para hacer otros videolibros con Chile Crece Contigo, que estuve como 2 años persiguiéndolo, con Smoy, otros cuentos que hice yo. Entonces de ahí ya surgió la plataforma Historias para Todos, donde en una parte tengo la videoteca con más de 21 libros que tenemos hasta el momento, y en otra parte están como los servicios de accesibilidad audiovisual para poder adaptar las películas para que puedan ser disfrutadas por personas sordas, ciegas y con hipoacusia. ¿Por qué decidiste que esto fuera gratuito? A ver, los videolibros en lengua de señas son gratuitos. ¿Por qué? Porque mi idea era entregárselo a las personas sordas. ¿Cómo le iba a estar cobrando? O sea, son tan pocos. ¿Qué ganancia iba a tener? Iba a ser marginal de partida. O sea, y tenía que entrar a buscar. No era la idea. Nunca se me ocurrió. Nunca pensé en hacerlo pagado, y por eso es difícil encontrar personas o autores que estén dispuestos a apostar por este formato. Y de hecho me contacté con muchas editoriales y con ninguna pude lograr nada,
porque claro, los escritores quieren recibir los derechos, entonces yo lo que hago es postulo proyectos y dentro de esa postulación les pago los derechos por esa obra. Te hemos estado investigando y notamos que tienes alto interés en la igualdad de género. ¿Has pensado en escribir cuentos que destaquen la valentía de mujeres y promuevan la igualdad de género en tu obra? El último libro que escribí, que lo fue un fondo de creación, me gané una beca de creación, lo entregué ayer. Ese libro lo empecé a escribir hace 6 años atrás. El protagonista, no me acuerdo cómo se iba a llamar, pero era un niño. Y mi hija, que en esa época tenía 8 años, me dijo, mamá, ¿y por qué tus cuentos tienen solamente a niñas o a niños? Dije yo, uy, ok. La protagonista se llama Roberta. Entonces, creo que en este momento hay harto de eso. Creo que de verdad hay mucho de eso. Hay muchos libros que rescatan y en adelante puede que sí. En el caso de este libro que acabo de entregar, la protagonista es una mujer y que tiene que un poco luchar también con sus temores, con sus inseguridades, que está con un compañero que es Mateo, que es súper abacanado, y ella le carga porque aunque ella es súper matea, él como que está liderando todo, y dice, ¿por qué le está liderando todo si yo sé más que él? Entonces ella tiene que empezar como a luchar un poco con esta inseguridad que tiene para poder validarse, ¿cachai? Y no demostrar, sino que en el fondo demostrarse a sí misma y sentir seguridad en sus pensamientos y en sus creencias de que efectivamente va a lograr salir del problema en el que se encuentra siguiendo sus ideas. ¿Quiénes fueron tus referentes? Es que cuando empecé esto no tenía un referente. Cuando empecé no lo tenía. Ahora, por ejemplo, la María Paz de Mujer Impacta es un referente. Encuentro que lo que ella hizo es tan grande y es tan bonito y se nota que lo pasa bien, y no sé si vivirá de eso o no lo tengo claro, pero creo que haber construido algo tan grande es algo que a mí me inspira y hacerlo con cariño. Yo he recibido premios de otras fundaciones y es otra cosa, ¿sabes? Es como una cosa totalmente distinta. Entonces ella es un referente respecto a cómo tú podís lograr algo y hacerlo y ir caminando y cada vez que sea más grande. Vamos a pasar a la siguiente parte de la entrevista. Te vamos a dar un texto. Tienes que leerlo en voz alta para que todos podamos verlo. Desde la infancia, la narración de historias y cuentos permite abrir mundos y generar empatía con lo que viven otras personas. Un camino para inspirar la imaginación. Camino que lamentablemente alberga más obstáculos para niños y niñas sordas. Sí, es súper triste. Las personas sordas no tienen ningún tipo de discapacidad intelectual, tienen una discapacidad sensorial. Y ellos no tienen acceso, ellos están totalmente aislados, es un poco invisible su discapacidad, porque están aislados. Imagínate entrar a una sala de cine, no escuchar lo que las personas hablan, no escuchar lo que dice en la televisión, no poder leer un libro porque no sabes leer y no tienes nadie que te lo cuente. Entonces, ahí hay muchas capacidades que se están desperdiciando. Hay muchas personas que tienen muchas capacidades que podrían hacer muchas cosas y se está desperdiciando porque esas personas, esos niños y las niñas no tienen acceso a la literatura, a la información, a la cultura, al ocio. Entonces, por eso es tan importante, por eso yo me embarqué en esta cruzada, llamo yo, de la literatura infantil en lengua de señas chilena. Yo conozco personas sordas que son increíbles, conozco personas sordas que hacen clases, que estudian magíster. Acabo de trabajar con Cristóbal, que es un artista, pinta precioso, se va a ir a Italia, no sabe imagínate, sordo, y se va a ir a Italia, solo, porque lo invitaron. Entonces, es súper importante la inclusión en ese aspecto, tratar de generar la mayor cantidad de material disponible para las personas sordas. Ahora pasamos a la siguiente parte de la entrevista, donde yo te voy a dar estos conceptos. Tú los tienes que decir en voz alta, leerlo, y tienes que decirnos con qué lo asocias. Inclusión, moda. El concepto me parece muy bien que se haya popularizado, pero de verdad creo que
las empresas muchas veces están ocupando, o sea, lo usan como herramienta de marketing y muchas veces no es realmente inclusivo lo que están haciendo. Y las modas no siempre son malas, o sea, las modas no tienen por qué ser malas, pero creo que falta escarbar un poco más, falta realmente tratar de ser más inclusivos, como ya, voy a poner intérprete en lengua de señas y ponen así un recuadro mínimo. Entonces, no, pues si lo vais a hacer, hazlo bien. Liderazgo. Mujeres. Creo que las mujeres tenemos un liderazgo social, un liderazgo dulce y un liderazgo con empatía. En general, no todas. Pero me gusta el liderazgo femenino. Creo que apunta hacia algo que necesitamos como sociedad. Mujeres, colores. Me encantan las mujeres. Creo que tenemos colores, aromas. Para mí somos tan distintas, tan diversas y vivimos nuestra diversidad y nuestra individualidad de una forma física y de una forma visual que me fascina. Uno ve un grupo de hombres y son todos iguales. Uno ve un grupo de mujeres y ves colores, ves de todo. Y me encanta eso. Educación. La gran brecha. El gran dolor de nuestro país. O sea, yo creo que gran parte de todos los males de nuestro país está en la mala educación de nuestros colegios públicos. Partiendo por la mala educación que reciben los niños y niñas que tienen que ir allá, como por el tremendo esfuerzo que tienen que hacer los padres y madres que quieren que sus hijos accedan a una mejor educación. Cultura. Un concepto que yo encuentro que está como manoseado, porque la cultura al final es todo. Cultura es todo lo que está generado por el hombre o la mujer. Eso es cultura. Y cuando hablamos de cultura, como que son solamente las películas como más serias o los documentales, yo creo que hace falta ponerle más apellido a las culturas. Creo que hay distintos tipos de cultura. A mí personalmente una de las que me encanta son las culturas que tienen que ver con las personas, con los distintos pueblos, con las distintas tradiciones. Y encuentro que eso es genial, me fascina. ¿Qué le dirías a las mujeres del futuro? Les diría que revisen la historia, que están donde están gracias a muchas mujeres y a muchas personas que se sacaron la cresta, que incluso murieron para que ellas pudiesen obtener derechos. Estoy pensando que las mujeres en el futuro van a estar en una situación de igualdad. Y les diría que no olviden su esencia de mujer, que somos distintos a los hombres, ni mejores ni peores, distintos. Eso.